temas. Uno vamos a terminar de ver lo que estamos viendo la clase pasada, que son las demarcaciones cuadrantales, las demarcaciones relativas, psico-relativas, ¿ya? Y vamos a ver todo lo que es el abatimiento y la deriva y cómo la vamos a calcular. ¿Eso va a echar en la prueba igual? No. ¿Hasta dónde va a echar en la prueba? ¿Hasta lo anterior a esto? No, solamente le corresponde a cálculo de distancia, velocidades, estacionalidad, coeficiente de coordenadas, diferencia de latitud. ¿Está grabando? Sí. ¿Por qué? Ya, las cuadrantales son las que se van, las que vienen igualmente, lo que vienen los pases activos, que los magnéticos que se navegaban casi por los cuadrantes, o sea, un rumbo bastante grueso. Hoy en día prácticamente ya no se usa, pero es conveniente que ustedes sepan. A lo mejor hay un capital antiguo, ya el cuadrante, ya. Lo que sí está vigente son los cuadrantes. El cuadrante 1 que va desde el 0 hasta el 90, el cuadrante 2 va desde el 90 hasta el 180. Del 180 al 270, del 270 al 0. Exactamente. Esos cuatro cuadrantes son los que tienen que tener presentes. Ahora cambió el uso, ¿sabes? Decía que suma el resto. No se resta. Los 30 cambió. No, a ver, ¿por qué se resta? A ver, ¿por qué se coloca eso? Que no se resta, se resta, se resta y se resta. Porque de 0 a 90, y si usted le resta, le va a quedar 90 y le va a quedar todos los ángulos de 90. O sea, de 0 a 90 yo lo leo directamente, no tengo nada que hacer. 0 a 90. Aquí, cuando yo tengo una rosa sexagesimal, o sea, una marcación que va entre 0 a 90 y el 180, ¿cierto? Para transformarla en cuadrantal, tengo que restarle 180, ¿cierto? Sí. Y Le aquí, queda 90. hacia arriba, me queda lo cuadrantal. En el cuarto cuadrante, Entonces, yo tengo una marcación que va en el sentido del, hablemos, 225. Por lo tanto, mi ángulo cuadrantal es sur menos 180, ¿cierto? Tengo que considerar solamente esto y tengo que restar los 180 grados para acá. Claro. Y este que está aquí, ¿le resto cuánto? Los 360. Entonces me va a quedar solamente el ángulo que va entre el norte y el oeste. ¿Ya? Eso es. Estos son los ejemplos. Después les voy a mandar ¿cómo se llama? Los apuntes. Taller por ejemplo. ¿Esto no entra en la prueba? No, esto no. A la otra prueba sí. Ya, para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo la mecánica. Esto que simplemente es ¿La prueba por los apuntes de los no. No. En la próxima prueba. Sí. de la de mañana los textos escritos que dicen? ¿Sí? Ya, en resumen, lo que vimos nosotros en esta parte aquí es la orientación. ¿Cierto? Tenemos el norte verdadero, tenemos el norte magnético y tenemos el norte del compás. ¿Cierto? Esas tres cosas. ¿Cierto? Y teníamos acá el rumbo verdadero en la cual el buque iba navegando. Y ahí teníamos nosotros que el rumbo verdadero es el ángulo que se forma entre el norte verdadero y la proa del buque, ¿cierto? Después tenemos la versión magnética. ¿Qué es lo que es la versión magnética? La oración entre el norte verdadero y el norte magnético. Perfectamente. Y esto que tener presente que la versión magnética varía en el tiempo, especialmente en el tiempo, ¿cierto? Y también en el lugar que se puede verificar en las cartas de navegación. ¿Cierto? Después tenemos nosotros el rumbo magnético, que es el ángulo que se forma entre el norte magnético y la proa del buque, ¿cierto? Después tenemos
norte del compás. El norte del compás que tiene como referencia el norte magnético, pero tiene un cierto ángulo. ¿Y ese ángulo cómo se llamaba? Esa diferencia que hay entre el norte magnético y el desvío. ¿El de compás? El desvío. No, es el desvío. Acuérdense que se colocaba con El trek. un triangulito. ¿Ya? Trek. El desvío. ¿Y ese desvío qué característica tiene? En todos los buques diferentes y Es propio del buque. Es propio del buque. Ya, Villegas, tiene más o menos la razón. Pero eso que te presento que es propio de cada buque y además de eso es distinta a las pruebas que va navegando el buque. ¿Ya? La diferencia del orden del compás y el orden del compás es constante. Independientemente de la prueba al cual navegue el buque, siempre va a tener el mismo error de giro. ¿Ya? En cambio, el desvío va a ir variando de acuerdo a la prueba que vaya navegando y por eso la tabla de desvío era una curva sinusoidal. ¿Ya? Cuando veamos en la comprensión práctica, vamos a ver por qué se forma esa curva sinusoidal. Entonces, propio el desvío es propio del buque y además es distinta a la prueba que lleva el buque. Exactamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver la materia de el rumbo efectivo COG, que es el famoso COG, el SOC y el COG. Profe, la prueba que se trata de la tierra subcoordenada y el otro punto que se ha llegado. En la prueba entra Todo está rayado. todo lo que está rayado. Y ahora lo que hemos visto últimamente es eso, ese punto y ese punto. ¿Ya? Vamos a ver ahora este último punto que es abatimiento y deriva. ¿Ya? No, estamos atrasados. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Cuando uno va navegando, ¿cierto? Normalmente uno va con una cierta proa y va apuntado a cierta proa. Y normalmente el buque, cuando se sitúa el buque no está en el track, está fuera del track, ¿cierto? Ustedes se han visto que cuando suban al puente, el piloto dice, oiga, ¿sabe que estamos a bordo del track o a bordo del track? ¿Cierto? Y eso se va a ir produciendo por una serie de factores. ¿Ya? Y esos factores que vamos a ver enseguida, ¿cierto? Van a producir lo que es un abatimiento y una deriva. ¿Cierto? El abatimiento la provoca el viento. El viento cuando sopla en la superestructura hace que el buque se vaya desplazando en la dirección en la cual sopla el viento o una componente que va entre la velocidad del buque y el vector de intensidad del viento. ¿Ya? Y la deriva va a estar dada por la corriente. La corriente también tiene un vector que hace que el buque se desplace, ¿ya? En la resultante de que es la velocidad del buque y lo que es la intensidad y la dirección, o mejor dicho, la magnitud y dirección de la corriente. Aquí, en esta materia, vamos a hablar de vectores. ¿Ya? ¿Ustedes pasaron en física los vectores? No. No. ¿En geometría? No, todavía no. ¿En el colegio? No, tampoco. No, vengan a decir que no. La nocturna, Ya. Todo esto aquí son, en el fondo son
vectores. ¿Y qué es lo que es vector? Vector es una fuerza que tiene una dirección, o sea, que va en cierto sentido, y a su vez tiene una magnitud. Magnitud es, hablemos para el caso nuestro que vamos a ver aquí, es la intensidad de la corriente o la velocidad del viento. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Además de eso, existe otro elemento que hace que el buque no vaya en track, sino que se vaya desplazando hacia otro lado. Ese es normalmente que de repente el timonel no lleva bien el rumbo y el buque se va desplazando. Para efectos prácticos, ya pese que la definición habla claramente, quiero que el abatimiento, quiero que la deriva, para efectos prácticos, nosotros siempre vamos a hablar de abatimiento. ¿Ya? Ese va a ser el concepto básico del abatimiento. En las formas naturales, ¿qué es lo que me va a producir a mí el abatimiento? Me va a producir varias cosas. Las corrientes oceánicas, las corrientes de marea y los vientos. ¿Ya? Aquí tengo que hacer una diferencia entre lo que es corriente oceánica y lo que es corriente de marea. ¿Qué es la corriente oceánica? Son las grandes corrientes como la corriente de Humboldt. Correcto. La corriente permanente. Sí. Acuérdense ustedes que en los océanos hay corrientes que son permanentes que hacen que la circulación del agua vaya en todo su contorno de los continentes. ¿Ya? Y eso hace también, por ejemplo, en la pesca, hace que los peces vayan también en esa corriente. Por eso se habla de que son peces migratorios, que hacen toda su vida alrededor de los peces y a su vez se va mezclando con los alimentos, etc. Para el caso puntual de Chile tenemos la corriente de Humboldt, ¿cierto? La corriente de Humboldt es la corriente que es la que da vuelta por el océano Pacífico, ¿cierto? Y esa se junta cuando llega aquí a la altura de Chile, llega, ¿a dónde llega la corriente de Humboldt? ¿Dónde llega? ¿A dónde llega? ¿Qué parte de Chile recibe la corriente de Humboldt? No. ¿De Punta Arenas? Entonces, ¿El Chucho Magallanes? no, el Golfo de Pérez. Exactamente, el Golfo de Pena, una razón por la que es malo es que por ahí llega siempre toda la corriente de Humboldt, la que circula todo el Océano Pacífico, llega ahí, y ahí se divide prácticamente en dos ramas principales, una que se va hacia abajo y pasa por el Cabo de Hornos, por otro lado, y otro brazo que va hacia el norte, y ese que va hacia el norte se divide prácticamente en dos, una que es una corriente costera y una que es una corriente más oceánica, ¿ya? Y esa es la que va más o menos cerca de 80 millas de costa, ¿ya? Y es la razón por la cual cuando los buques van de aquí al Paraíso a Juan Fernández, llegan todos mareados, porque toda la navegación es prácticamente de lado, ¿ya? Pero ya pasadas 200 millas y poco antes de llegar a Juan Fernández, ya queda todo tranquilo, ¿ya? Bueno, esa corriente oceánica produce un cierto abatimiento, ¿ya? Y esas corrientes oceánicas se encuentran en las pilot charts. ¿Y qué son las pilot charts? ¿Ustedes han visto ahora alguna? Pilot chart. Pilot charts. Las pilot charts son cartas en las cuales se ven claramente. No. Son papeles que están que se ven las corrientes y los vientos estadísticos. ¿Ya? Entonces uno cuando hace una planificación de alguna navegación oceánica, esa le ayuda a saber porque están por meses también. Entonces, todos los meses del año usted indica
cuál es la probabilidad de encontrarse vientos de tal dirección, tal intensidad, ¿ya? En los meses que van pasando. Y también las corrientes. ¿Ya? Eso sale en las pilots, que son muy buenas para hacer navegación oceánica. Y la otra son las corrientes de marea. ¿Y qué son las corrientes de marea? Como su nombre lo indica, son las que son producidas por las diferencias de marea. Pero estas corrientes oceánicas, en realidad estamos hablando de corrientes bajas. Hablemos de un nudo, medio nudo, hasta 2 nudos más o menos. ¿Ya? Hay partes que obviamente hay corrientes más fuertes, por ejemplo, en la costa este de Sudáfrica, ¿ya? Que se llama las famosas corrientes las agulas, que se llaman ahí, que hay una corriente fuerte del sur, y cuando se juntan con viento contrario se producen esas olas monstruosas, y se han hundido varios buques ahí en Sabana. Ya estamos hablando como de 8 nudos más o menos de corriente. ¿Ya? Y las corrientes de marea están tabuladas en la tabla de corrientes, ¿ya? Y son producto de que la marea sube y la marea baja. Esto produce un trapasije de agua, por lo tanto ahí se forma una corriente. ¿Diferencia de marea entonces? Por diferencia de marea. Y el otro que produce el abatimiento es el viento. El viento cuando sopla su estructura, loco. Mientras más su estructura tenga y menos velocidad, más va a ser el abatimiento. Y esto ustedes se pueden haber dado cuenta cuando el buque va a baja velocidad, especialmente cuando va a fondear y hay viento, normalmente el buque se va lejos del punto de fondeo. De esta la gracia del piloto lograr que el buque llegue a su punto de fondeo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos un track trazado en la carta de navegación, que es el track por el cual el buque tiene que ir. ¿Ya? O sea, no es que el track de navegación trazado en la carta sea algo, digamos, si vamos por ahí o vamos para allá. No. No es un ferrocarril, obviamente que no, porque estamos hablando de un medio cosa, pero esa línea es la que el piloto y el oficial de muerte tiene que mantener el buque siempre en esa línea que está trazada en la carta. ¿Ya? El track de navegación, una vez que el piloto se lo presenta al capitán, el capitán lo aprueba y ese track no se modifica. ¿Ya? El único que puede modificar ese track es el capitán y nadie más. ¿Ya? Dicho eso, entonces, vamos a tener un track que está trazado y por ahí yo voy a tener que ir, ¿ya? Pero con el abatimiento el buque se me va a ir desplazando como caballo corralero podría ser. O sea, va a ir así, va a ir mirando para allá, pero va siguiendo esta otra línea, ¿ya? Y esta otra línea es la que nosotros vamos a llamar la línea real de desplazamiento, que es lo que se designa como COG. ¿Ya? ¿Producto de qué? Producto de un vector. Yo tengo aquí mi buque con una cierta velocidad que tiene un vector y una magnitud en ese sentido, ¿cierto? Tengo un viento o una corriente que va en este sentido que está puesto acá, por lo tanto yo tengo una fuerza que me empuja hacia allá. Por lo tanto, con la suma de dos vectores voy a tener una resultante que va a ser ahí. ¿Ya? Después la voy a poner en el gráfico. Por lo tanto, el buque, manteniendo la proa del girocompás hacia allá, se va a ir desplazando en este sentido. Entonces, nosotros vamos a llamar a la proa que yo navego con el rumbo girocompás, es el famoso HDG, y la línea de desplazamiento real sobre la Tierra es la que se va a llamar COG, ¿cierto? C o G. A su vez,
esto ahí también está relacionado con la velocidad real de desplazamiento en la Tierra, que es el SOH. O sea, aquí en abatimiento vamos a usar el HDG, que es, en realidad es la prueba de compás, el COG, que es la línea real de desplazamiento, HDG dijo. HDG. Aquí vamos a ver. Y el SOH, que es la velocidad real de desplazamiento. Ahí tenemos esas tres cosas: el COG, el HDG y el SOH. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el HDG? Es el rumbo de girocompás. Eso. ¿Ya? Ahora, ¿Y el otro es el SOH? esas cosas que son La Eso, velocidad. escrito por Brown, La la velocidad. velocidad real de desplazamiento. estas cosas son las que ustedes vamos a tener que calcular ahora para determinar dos cosas: cuál es realmente mi línea de desplazamiento y cómo yo tengo que corregir mi abatimiento para yo realmente desplazarme por la línea que yo tengo trazada en mi carta de navegación. Profe, esas tres cosas, ¿en qué influencia? ¿Para qué son? ¿Para llevar el rumbo verdadero? Claro, en el fondo usted tiene que conocer todas estas cosas. ¿Para qué? Para mantener el buque en el track de navegación trazado en la carta. Ya. Esas tres cosas, para mantener el track de la navegación. Entonces, hoy en día, antiguamente eso uno tenía que calcular en la carta de navegación, una cosa de maniobra, y viendo cómo se va calculando. Hoy en día esos datos prácticamente aparecen en todos los buques, lo tienen puesto aquí en el famoso radar, en el ARPA. Si ustedes se han fijado, aparece el HDG, que es el rumbo del girocompás, aparece el SOH, que es la velocidad real de desplazamiento del buque, ¿ya? Y aparece el COG, aquí está más chiquitito, que es el desplazamiento real del buque, ¿ya? Esos datos, ¿de dónde vienen? Esos datos vienen, el HDG me lo entrega a mí el girocompás. O sea, eso lo tenemos duro, el girocompás me entrega eso. Ahora, el SOH, ¿quién me lo entrega? La RPM. La corredera. O la corredera. Corredera, por eso cuando digo ahí atrás, corredera. Corredera. Corredera, hay dos tipos de corredera. Una corredera que es electromagnética, o sea, que una corredera electromagnética, que es una entregada a la velocidad relativa respecto del agua, ¿ya? Que es cuando aparece la velocidad, que aquí no aparece aquí esta parte que está aquí, y el SOH, ¿quién me lo puede entregar a mí? La velocidad real sobre la Tierra. GPS, Me lo entrega el GPS y me lo entrega también la corredera Doppler. doble. ¿Por qué? Porque la corredera Doppler Tira- funciona con la Tierra, Sí, por la O sea, con profundidad rebote del mar. de Tierra. ¿Ya? Y el COG, ¿quién me lo entrega? El abatimiento. No, ¿quién me entrega a mí el COG? El GPS también. GPS. El GPS, ya, el GPS. ¿Por qué? Porque el GPS también me entrega a mí la posición respecto de la Tierra. ¿Ya? Ahora bien, hay que tener presente que el GPS me va entregando el rumbo trazado. O sea, estamos hablando Del aire. de poco tiempo, pero no es si yo No le está. miro la proa, en este momento veo el buque tiene una proa y el GPS me va a entregar otra proa. Esto se ve claramente cuando el buque parte cayendo, ¿cierto? El GPS va siempre atrás, hasta que usted estabiliza, ¡chum! Y ahí el GPS se orienta con otro. ¿Por qué? Porque la estadística que va, el GPS en el fondo va a la estadística, los puntos que va teniendo, lo va uniendo y va sacando la proyección hacia abajo. ¿Ya? Entonces el HDG sería más exacto en ese aspecto. Sí, eso va a dar buen pilotaje para cómo gobernamos nosotros el buque. Cuando lo gobernamos por el HDG o por el COG. ¿Qué es lo que no? En el fondo, ¿qué es
la orden que yo lo veía que muere. Entonces, aquí tenemos el buque que va navegando en una cierta dirección y vamos a tener una fuerza que hace que el buque vaya teniendo una fuerza lateral y que va a producir esto. Me va a producir que el buque que está aquí se va a ir desplazando así, por esta línea azul que tengo trazada acá. Entonces el buque que va navegando así, como decía anteriormente, va a ir desplazándose en este sentido. ¿Ya? Entonces, ese ángulo, ese ángulo que se me va a formar aquí, entre la proa o el rumbo del girocompás y esta línea de desplazamiento real, es lo que se va a llamar nosotros como abatimiento. ¿Ya? Ese es el término que tiene que decir. Abatimiento, ¿qué es lo que es? Es el ángulo que se forma entre la proa del buque y la línea real de desplazamiento sobre la sierra. Eso. Ahora bien, veamos esto utilizando, ¿ustedes han visto este rostro de maniobra, no? Sí, pero en el buque. Ya. Para calcular esto, vamos a tener usar dos cosas. Uno, rosa maniobra y el otro, las cartas de navegación. ¿Ya? Y por efectos prácticos, para usarlo mejor, nosotros vamos a utilizar las cartas flot. Después vamos a entrar a ver qué es lo que son las cartas flot. Entonces, si yo tengo el buque que va a navegar en este sentido y tengo una corriente del viento en este otro sentido, ¿qué es lo que me va a pasar? En la medida que el buque vaya navegando, ya se va a ir desplazando exactamente a vapor. ¿Ya? Y esta línea de desplazamiento que va para acá, ¿cierto? Me va a formar este ángulo. Por lo tanto, yo voy navegando a mi rumbo verdadero, o sea, a mi rumbo girocompás, que es al 316, yo tiro ahí la prueba al 316, y el buque se me va pasando al 305. Y este que está aquí es lo que llamamos el COG. Este es el COG, el rumbo real de desplazamiento, y este aquí es el rumbo del girocompás. Y el abatimiento, entonces, el ángulo que se forma. El abatimiento es ese ángulo. Entre el COG y el rumbo verdadero. Exactamente. ¿Ya? Ese. Ahora, ¿cómo calculamos ese famoso COG? ¿Y cómo lo calculamos nosotros en el famoso hermano? En el fondo, si tenemos, por ejemplo, El rumbo verdadero más abatimiento. sí, pues eso es lo que tengo que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos al mediodía, 12:00 horas, tenemos un rumbo de girocompás del 320. Vamos navegando a 20 nudos. Tenemos una corriente al suroeste de 10 nudos, o sea, va a 225. Calcular el SOC después de 2 horas de navegación. ¿Ya? Entonces, usando esta rosa maniobra que son 360 grados, ¿ya? Tiene 10 anillos, ¿ya? Concéntricos en el centro, ¿ya? Y uno usa la escala que más le convenga de acuerdo a lo que va a realizar. En este caso, vamos a usar escala 1 a 1, en el sentido de que cada círculo de estos van a ser 10 nudos. O sea, yo aquí puedo tener de velocidad 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 nudos. Y si yo estoy midiendo distancia, puedo decir, aquí voy a tener, por ejemplo, 1 a 0,5, voy a tener aquí 5, 10 millas, 15 millas, 20 millas, 25 millas, 30 millas, etc. ¿Ya? La escala, la ventaja que tienen las maneras es que yo regula la escala de acuerdo a lo que voy a hacer. Para este caso particular, vamos a utilizar escala 1 a 1. O sea, cada círculo van a ser 10 nudos de velocidad. Por lo tanto, mi buquecito está ahí,
al rumbo 320 y yo tengo marcado 20 nudos, ¿cierto? El vector de velocidad aquí son 20. Ahora, bien. Aquí estamos hablando de un tiempo de navegación de 2 horas. Por lo tanto, en 2 horas, ¿cuánto se desplaza el buquecito? ¿Cuántos cuadraditos? 40 minutos. 4 horitas, ¿sí? Porque son 40 millas, ¿cierto? Sí. Por tanto, yo voy a tener 10 millas, 20, 30 y 40 millas. Va a llegar hasta ese punto, ¿ya? Entonces, colocamos el vector que va a ser estos 4 círculos y con esa dirección y con esa magnitud, ¿cierto? Ahora, la corriente. La corriente es hacia el 225, 10 nudos. Ya significa que la corriente, esa va a ser mi vector corriente, ¿cierto? Que viene de acá y va hacia el 225 con un círculo, ¿cierto? Sí, Que son 10 nudos. Ahora, si son 2 horas, ese vector van a ser 2 círculos, 2 círculos. ¿cierto? Van a ser Sí, 60 minutos por 20. Por lo tanto, nosotros eso lo desplazamos al vector que está a la cabeza del vector de acá, en la misma dirección en la cual se va desplazando. O sea, yo con una paralela, tomo esta misma dirección y la desplazo acá. Y con un compás coloco mis 2 círculos y lo trazo aquí. Y me va a llegar hacia ese punto. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo, sumando vectores. ¿Ya? Operando con vectores que tienen magnitud y dirección. Por lo tanto, la resultante, ¿cuál va a ser la resultante? la suma de el rumbo verdadero más el abatimiento. No, pero aquí en vectores. Va a ser el vector que me va a unir el centro El centro con ese vector. Ese va a ser el vector resultante. resultante. Ese. ¿Ya? Entonces, mi vector resultante, yo voy a obtener, aquí voy a obtener mi COP y mi SOP. Mi COP va a ser el que está aquí, 270, 280, 285 más o menos. ¿Ya? Ese debería ser el COP que me aparece ahí. 85. Y también, que es el 285, y también la velocidad que va a ser, que este que llega un poquito más atrás de los 20. Y esta velocidad yo también la tengo que obtener, la magnitud de este vector, también lo tengo que dividir por 2 para sacar la velocidad en millas por hora. Estamos hablando de que ese gráfico está hecho para 2 horas. Por lo tanto, la velocidad siempre es millas por hora. ¿Ya? Por lo tanto, este vector hay que dividirlo por 2 para sacar la famosa SOP. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ya, sí. Ahora, Se divide por 2. por 2. El otro concepto es que ustedes ya saben que ustedes se van desplazando por esa línea. Entonces, el capitán le va a decir conforme, pero dígame usted, ¿a qué rumbo tengo que gobernar para desplazarme por esta línea? Yo en este momento voy aquí. Entonces el capitán le va a decir, no, pero usted dígame, ¿a qué rumbo tiene que gobernar para que usted se vaya desplazando por aquí? Que es lo que me interesa. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Ahí hay que rumbo verdadero al abatimiento. ¿Cómo? 340. No, pues ahí se suman los dos. Se suma Contra el el, viento Bariloia. se suma el 225 más el 285. Perfecto, o sea, está bien la partición. O sea, yo quiero que hacer para corregir ese abatimiento que me va tirando allá. Yo tengo que gobernar más activo. Sí, pues más activo. Sentido contrario que me va produciendo el abatimiento. ¿Ya? Y con eso yo voy a ir navegando directo por esta línea, aun cuando vaya mirando para allá. ¿Cierto? Entonces,
¿Cómo calculo eso? Resto. ¿Qué resto? 225 menos 285. ¿Cuánto es? 60. Al 60 tendría que navegar para que... No, por 60 O sea, está 60 para acá, no, te voy para el otro lado. 60 grados más. No, 60 grados, le sumar al 285, 60 grados más. No, pues usted va aquí al 3, al 320, y este ángulo es el 285, ¿cierto? Sale resto menos 60 grados. Ahí sí. No, mira, al 320 réstale los 285 y lo del resultado que te dé se lo sumáis a los 320. Pero el vector, ¿qué es lo que se hace? En el fondo, Sería el 255. este mismo vector que está puesto hacia acá, lo coloco en sentido contrario hacia allá, para contrarrestar el efecto de la corriente. Claro. 355. Por tanto, me da esta misma magnitud, la coloco yo en sentido contrario, me da aquí. Por lo tanto, el rumbo a la cual yo tengo que gobernar es la unión del centro con esa flecha. ¿Ya? Y ese rumbo, que aquí más o menos es el 320, 340, 345. 345, por ahí más o menos, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si ustedes dicen, no, navego al 345, ¿qué va a pasar? Se van a ir pasando por esta línea, ¿no? No, pero vamos a esperar a correr y cuando lleguemos al punto que tenemos que No, llegar. no, no, ¿Por qué? porque ahora estoy poniéndole otra prueba contrarrestando el viento, pero en sí el tren de navegación a la corriente de abajo del agua va en otra dirección. No, pero hagamos cuenta de que el vector este es la unión de la corriente con el viento. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo fue la pregunta? ¿La puedes repetir? Si usted dice, ya, claro, navego al 3, ¿cuánto era? 345. Al 345, sí. 345, listo. ¿Qué va a pasar con el punto? ¿Va a cambiar su prueba? Sí, Ya. Va a cambiar la prueba. Va a cambiar la prueba y va a cambiar la dirección del abatimiento. El abatimiento no va a ser igual, ¿cierto? Ya, No va a ser pero igual el se abatimiento. va a pasar por esta línea, ¿no? No, ¿Por qué no? porque la prueba va a ser diferente. La forma de la hélice va... No, se conforme que va a ir así, pero yo quiero que el buque se vaya así, por esta misma línea. Yo voy a ir trazando por esta misma línea, el buque va a ir mirando para allá, pues se va a ir trazando por aquí. Eso es lo que yo quiero. Pero acuerdo lo que ustedes me dicen, si yo navego solamente, cambio mi proa al 345. Me voy a ir trazando por esta línea exacta, ¿no? No, exacto. mi objetivo va a seguir estando Porque no, porque la prueba va a ir apuntando para allá y va a hacer fuerza para allá. Ya, Va a ser otra fuerza. fuerza. Digan, ¿y qué más pasa? Vean la magnitud de los vectores. ¿Es mayor? ¿Se va a demorar más? No, va a avanzar más. No, pero es que piensen. Aquí sacamos nosotros el vector, dijimos que el vector tenía dos características. Una, el sentido, y otra es la magnitud. El sentido es el cos y la magnitud es el so, ¿cierto? Van a aumentar. Aquí el buque tiene un sentido que es la proa del buque y una magnitud que está dada por la velocidad del buque. Sí. Si yo corrijo eso, voy a ver que este de aquí es el sentido al cual el buque tiene que navegar. Ya, por tanto, este de aquí va a ser mi rumbo del giro, mi HDG, y esta aquí va a ser la magnitud de la velocidad que yo tengo que colocar al buque. Por lo tanto, a mí no me basta con cambiar la proa. Tengo que también modificar La velocidad. mi velocidad. Velocidad. ¿Para qué? Para yo llegar exactamente, cumplir
ese batimiento. O sea, cumplir, perdón, esa corrección, para que el buque se me vaya pasando por aquí. O sea, va a tener que ponerle más velocidad. Exactamente. ¿Y qué velocidad tengo que lograr? Tengo que hacer la medición 25. hacia acá, que aquí 25 es no. un poco más de 25 no. son como 22. 25 no. 22, ya dijo 22. No. Que mide la intensidad que hay de aquí, la magnitud. Que son 21 10, yo veo, 20, 21 30, sí veo. 40. 40 dividido por 2. 45 son 40 y 45 son como 46 por lo que Dividido por 2. 46 dividido por 2. Sí, Y 25. esa va a ser la velocidad la cual ustedes van a tener que imprimirle al buque para que realmente se cumpla, que el buque se desplace por esa línea. Eso es cuando una escala es 1 a 1, ¿verdad? Es 1 a 1. Ya, en el caso de que si nosotros aumentáramos la escala 2 a 1, teníamos que hacer la división. Si ustedes dicen la escala 1 a 2, significa que ustedes van a decir que cada círculo son 5 millas, aquí va a tener 2 millas. O sea, perdón, aquí va a tener en 2 círculos 10 nudos, 15 nudos, 20 nudos. Ah, ya. Por eso hay que hacer el cálculo dependiendo de La cuánto misma sea la escala escala. que usted esté usando. Vale. ¿Ya? Eso. Aquí me interesa saber el concepto de lo que es la línea de desplazamiento de HDG y la línea de desplazamiento del COG y la velocidad SOC y la velocidad del buque. Esas diferencias son cuatro. ¿Les quedó claro, no? Sí. ¿Ya? ¿Estás seguro que está claro? No. No, pero diga la línea de abajo. ¿Ah? La línea no es como el... O cada cual tiene que. Como la línea. Entonces, mira, a ver. La línea de Acá. abajo el cojo. Aquí, ponemos aquí. Ser el cojo. Esta que está aquí va a ser El sol. el SOC. Este de aquí es el COG. ¿Ya? Este que está aquí es el HDG. famoso HDG. Y este que está aquí es la velocidad del buque. ¿Ya? Eso es en términos directos. Ya. Saco la foto, la batalla, ¿no? Ahora bien, Manda al grupo. para corregir el abatimiento, Se le muerto feín. ¿ya? Para corregir el Ahí está. abatimiento, Para pulse. ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy diciendo en otras palabras, como yo sé que me estoy desplazando por esta línea, ¿ya? Yo quiero que esta línea que está puesta aquí, que es donde yo me voy a desplazar, esto aquí sea mi cojo. Cojo. ¿Ya? Es lo que me interesa. Por lo tanto, yo tengo que gobernar a este rumbo que está puesto acá, que está aquí va a ser mi HDG, y este que está aquí va a ser mi velocidad del buque. ¿Ya? Yo con eso cumplo con que mi buquecito se vaya desplazando Al rumbo dado al medio. en el fondo mi buque se va desplazando Al HDG. en este sentido. Y así se va a ir por esa línea, va a ir navegando. Y se fue engordando el buque por ahí. Sí, pero realmente es un poquito. ¿Ya? Eso. Eso es cuando hacemos nosotros con lo que es Rosaline. Ahora vamos a ver el otro método que es con las cartas Floyd. Perdón. Esta Rosa maniobra es más o menos el mismo concepto que tiene la pantalla de radar. Usted tiene la pantalla de radar, está en el centro, ustedes toman demarcaciones y toman distancia. Esta línea la vamos a usar después del próximo año cuando hagan cinemática naval en el No, simulador. yo no estoy. No estoy ahí. ¿Ah? Yo ya voy a estar ya. ¿Por qué no? No, yo voy a hacer un año. ¿No? Ya, pues próximo semestre. Perdón, no el próximo año, el próximo semestre. Ah, ya. El segundo semestre Ay, que no sé. van a ver eso. Mentira. Pensó que se te va a cambiar. Nos salvamos, güey. ¿Ya?
El recreo. La misa, weón, en la misa, weón. Hay que ir a misa, Hay que ir a cabrón. misa hoy día. Hay que ir a confesarnos. Sí, para que mañana estés. ¡Qué malo, no es! ¡Oh, se la- Ya, las cartas floating. ¿Qué son las cartas floating? Las cartas floating son cartas que uno puede hacer. Ya, póngale, se puede hacer. Las cartas floating son cartas que uno hace y que representan exactamente el margen de latitud y longitud que yo quiero utilizar. ¿Ya? Les voy a explicar bien por encima nomás cómo se hace carta floating para que entiendan más el concepto para usarla. Después vamos a ver un poquito más de detalle y vamos a ver más detalle cómo se hace la carta floating para que ustedes puedan hacer una. Aquí ya se pueden checar y la vamos a usar directamente. Pero esta carta floating, ¿para qué se usa? Se usan para hacer ejercicio, se usan para hacer navegaciones astronómicas, navegaciones oceánicas. ¿Ya? Y esas cartas uno mismo las puede hacer. ¿Ya? Esa es la gran virtud que tiene. Y se hace utilizando lo que es el concepto de latitud media. ¿Por qué? Porque las cartas tienen ciertas restricciones, que no pueden ser más de 4 grados en latitud. ¿Cierto? Aquí lo que nos interesa a nosotros son la deformación que se produce en las latitudes. ¿Cierto? En lo que es la longitud es parejo para todas las 4 grados de latitud. ¿Ya? Se utiliza la latitud media. Este aquí es el ángulo de la latitud media. Yo quiero hacer la carta entre los 40 y los 44, ¿cierto? 40 grados y 44 grados sur. Y la latitud media son 42 grados. Tomo ese ángulo, trazo una línea, ¿cierto? En una hoja cuadricular, marco bien las dos márgenes, este y este, ¿ya? Y marco esta escala que yo lo coloco a mi gusto, la separación estándar de grados, ¿ya? Aquí puedo colocar los grados que me interesan, puede ser más de 4, 5, 6 grados de longitud, ¿cierto? Y aquí voy trazando de aquí hacia arriba hasta que tope con esa línea diagonal, ¿ya? Y con un compás voy trazando las curvas hacia el margen izquierdo y aquí trazo las perpendiculares o paralelas a este paralelo, no paralelo. Y esto que está aquí me va a dar las distintas latitudes, ¿ya? Y eso es el concepto de las cartas floating, ¿ya? Y esas cartas floating finalmente quedan circunscritas a esto que está aquí, que es lo que les mandé, después se puede pasar el papel, ¿cierto? Y uno le coloca una rosa para orientarse bien con norte, porque aquí son los meridianos y aquí me quedan los paralelos, ¿ya? Y en esto tenemos las rosas manuales. Ya, aquí, esto que está aquí, todo lo que está puesto acá es las latitudes completas que son acá. Aquí yo mido la distancia. Esto que está aquí son las longitudes, ¿cierto? Y eso es lo principal que hay que saber en esto. Por lo tanto, yo aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo situar buques, colocar posiciones estimadas, hacer cálculos de CPA. De CPA también lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer aquí en verdadero. La diferencia que hay con la rosa de maniobra es que yo lo puedo hacer en relativo. Pensar mejor calculando un CPA, no confundo rosa de maniobra. ¿Ya? Y aquí yo puedo hacer cálculo, por ejemplo, de la velocidad, la distancia, colocando distintos puntos del buque. Acá, mi posición estimada
acá, mi posición estimada acá, yo voy a hacer una navegación completa. ¿Ya? Un track perfectamente hecho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Utilizando, acá tengo la latitud, la longitud, ¿ya? Esto que está aquí es 1 grado, son igual a 60 minutos de arco, ¿ya? Ahora sí que las longitudes son, siempre vamos a hablar de minutos de arco, ¿ya? A diferencia de las latitudes, que vamos a hablar de minutos de arco de millas, ¿ya? Para medir distancia, ¿ya? Y aquí tenemos otro concepto, que es los grados, es un arco de grados, y aquí tenemos el concepto de esta línea verde, que es, ¿cómo se llama la distancia que hay entre dos Apartamento. el apartamento? Y el apartamento, ¿dónde lo mido yo? Ahí, acá. ¿Por qué? Porque el apartamento es distancia, millas, ¿ya? Yo aquí mido solamente los grados. Digo que entre esta línea y esta línea hay 60 minutos de arco. Y si yo quiero ver, ¿qué distancia hay? Yo pesco un compás, ¿ya? Y mido esta distancia que está aquí con el compás y me voy a la escala de las latitudes y las mido acá. Digo que hay 30, 5, 10, 15, 30, 25, 40, 45, 50, son como 55 millas. ¿Ya? Entonces, siguiente ejercicio. No, yo estoy ahora para sacar. ¿Ya qué hora es? Eso es. Para no poner hasta un lado. ¿Pero de qué? Yo digo, pues se pone así. Sí, pero falta. No, a ver, dale acá. ¿Todo cuánto era? Ah, 100. Esto va. No. Pásalo para allá. ¿Dónde está la cuenta de la colaboración? Yo no sé. ¿Estás seguro? Entonces, Profe. Guárdale una con los cabros, que lo quieran, cuando llega, para el robo, a Pablito Pesadilla. ya, entonces, su buque se encuentra en latitud 32 grados 20 minutos sur y longitud 76 grados 20 minutos oeste. Ubíquelo, por favor, en ese caso. Con un punto. Los que están en línea pueden utilizar el archivo que yo les mandé para hacerlo. 32. Latitud. 32. Ya, 32 grados, 20 minutos sur y 76 grados, 20 minutos oeste. 6 grados. Me falta una regla. 15. Ahí, ¿no? Ahí. Ahí abajo, 82. Sí. Si los 32 están aquí abajo, aquí quedan. Legal. Y
que aparecen son los 32 grados, 20 minutos, 32 grados, 20 minutos sur y 76 grados, 20 minutos oeste, ¿cierto? Ese es el punto inicial. Y me dice que el rumbo, la corriente es igual al rumbo nuestro. Al rumbo 070, que es este que está aquí, ¿ya? ¿Y cómo se calcula ese rumbo 070? Lo veo aquí con la rosa, una paralela 070, y ese rumbo lo llevo paralelamente al punto de origen y lo tiro hacia allá. ¿Ya? ¿Cómo lo hice llegar a este árbol? Traza la paralela en la rosa y después mueve la paralela y la baja y te da el trazado. Aquí tengo yo el centro, ahí está el 070, ¿cierto? Claro. Este es el ángulo rumbo verdadero 070. Así. Y ese lo traslado paralelamente al punto de origen hacia allá. No tengo la paralela. Hay que comprar una paralela. Ya. Después tengo que darle la magnitud a este vector. En la magnitud de este vector, ¿cómo se la doy? Yo tengo que el buque navega a 20 nudos y el tiempo son 3 horas, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. 20 por 3 son 60 millas náuticas, ¿cierto? Por lo tanto, yo con el compás mido las 60 millas náuticas con el compás y lo coloco en el origen. Ahí, bueno. ¿Ya? Coloco el compás en el origen y marco aquí y me van a dar las 20 millas náuticas, ¿cierto? Que es, perdón, las 60 millas náuticas, que es la magnitud de este vector del rumbo, ¿cierto? Del buque. Después veo lo que es la corriente, que va al noroeste, al 315, o sea, va de aquí hacia allá, al 315, que es este vector que está puesto acá. Y también a 5 nudos, por tanto, 5 nudos por 3 horas da 15 millas. Por lo tanto, también coloco el vector de magnitud 15 millas y marco las 15 millas sobre el vector. Y me da ahí. O sube la pizarra, pues. ¿Qué cosa? No, eso va a tener Voy a cuidado. bajar un poquito la. ¿Ya? Ahí. No se puede, así que no Si se puede. Ahí, no puedo ver. Ahí, no, mucho. Ahí estamos yo. Ahí yo ya. No tenía que ir correr un poco más allá, más. Entonces, el tiempo va a ser, acordarse, va a ser siempre 3 horas. 3 horas va a ser el tiempo que vamos a utilizar, tanto para el buque como para la fuerza de abatimiento. 3 horas. Por tanto, mi punto original era este, que está dado aquí por la latitud de las coordenadas, ¿cierto? Este vector negro es el rumbo del buque con la velocidad por 3 horas, ¿cierto? Más cerca mía, llego aquí. Ese es el vector de mi desplazamiento. Tengo en rojo el vector de la corriente, que es hacia el 315 y 5 nudos por 3. Me da que son 15 millas náuticas. 15 millas náuticas, coloco mi paralela al 315 que está aquí y lo traslado desde el comienzo del vector hacia allá. Y con el compás mido a 15 millas náuticas y corto. Y ahí me da el vector de la corriente. Uno entonces, el punto de origen con
la flecha de este vector y esto que está aquí va a ser mi coj. Y este coj es el que yo lo mezclo con la paralela y lo mido acá. Y me da más o menos 0,32 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo qué es lo que hay que hacer, primero hay que fusionar el punto de partida, después calcular la distancia navegada, después calcular el vector corriente, obtener el coj, que ya obtuvimos, calcular la velocidad SOC. ¿Y cómo obtenemos nosotros la velocidad SOC? ¿Cómo tenemos la velocidad? La velocidad, acuérdense bien, la ecuación La velocidad real. distancia igual a velocidad por tiempo. Yo aquí tengo la distancia y tengo el tiempo. Sí. ¿Cierto? Entonces, el SOC va a ser igual. Esta distancia con el compás la mido allá. Dividido por 3. 53 millas dividido por 3 me va a decir que el SOC son 17,6 17,6 nudos. ¿Ya? Esa es la velocidad que el buque está dando. ¿Ya? O sea, del 20 nudos que yo iba dando a la máquina, ¿cierto? Mi velocidad real sobre la Tierra es 17,5 nudos. ¿Por ¿Ya? qué? Ahí, profe, disculpe, ¿por qué lo dividió por 3? Porque el tiempo son 3 horas. Ah, 3 horas. Vale. Ahí quedó. Siempre va en 3 horas. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así yo puedo determinar dónde voy a quedar yo. Ese va a ser mi punto real en el cual yo voy a estar, ¿cierto? Considerando mi rumbo, mi velocidad y el abatimiento que voy teniendo, ¿cierto? Y yo en vez de estar aquí, voy a estar acá. ¿Ya? Ese va a ser mi punto real en el cual yo voy a estar si yo no corrijo el abatimiento. Voy a estar acá. Por lo tanto, mi punto de coordenadas reales va a ser ese que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago yo para corregir esto? Hago exactamente lo mismo anterior. Este vector que va hacia aquí, lo coloco en sentido contrario y obtengo mi HDG. HDG. Y con esta intensidad obtengo, con esta magnitud del vector que está aquí, obtengo finalmente cuál es la velocidad que yo tengo que ordenarle al buque. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el buque se me vaya pasando por este sentido. ¿Ya? Ahí saco la distancia del HDG, lo saco por el. ¿Por cuánto se llama? Por el. La distancia Por es la la longitud. distancia, la misma. O sea, por la latitud. Profe, Se va por- ¿y la velocidad del SOC son 53 minutos? Sí. 53 minutos, perdón, 53 millas, es lo que yo mido con el compás, yo mido aquí 17.6. y lo saco para acá. ¿Ya? Esa es la distancia. Y esa distancia yo la divido por 3, porque son millas, dividido por el tiempo, me va a dar nudos, ya que son 17,6. Ese es el trabajo que se hace en la carta Plot. ¿Ya? Ahora bien, en la rosa de maniobra, ¿cómo lo hacemos? Después de eso, estar en un menú, lo multiplicar por ahora. En la rosa de maniobra, ¿cómo partimos esto? Los datos son exactamente los mismos, ¿cierto? Primero, dada la velocidad que vamos a usar nosotros, colocamos escala un círculo 10 millas náuticas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a usar. Por lo tanto, si yo tengo 20 nudos por 3, van a haber 60 millas náuticas navegadas por el buque y el vector corriente son 15 millas náuticas por el buque. Entonces, de la rosa mayor, ¿cómo lo voy trabajando? Coloco primero mi vector del buque, ¿cierto? Que va al rumbo 0,70 y este aquí es el círculo número 6, 1, 2,
3, 4, 5, 6, que son 60 millas, porque cada círculo son 10 millas, ¿ya? Colocamos el vector de la corriente, que van a ser 10, 15 millas, ¿cierto? Que son 5 nudos por 3, me da 15 millas, lo colocamos en la cabeza del vector del buque, ¿ya? Y ahí obtenemos entonces nosotros este en rojo, que va a ser el COG. Y el COG va a ser 048 más o menos. 58. Perdón, 057 me da aquí. Ya. Y la velocidad del SOC la debe calcular con 10, 20, 30, 40, 50, 55 más o menos. Y eso lo divido por 3 horas, me da que la velocidad son 18,3 nudos. No lo saqué. Y eso es sencillo. Se supone que está 1.1 dentro de la escala. 1 a 1, sí. O sea, cada círculo son 10 millas. Bien. ¿Podemos ver el anterior, profe, un poquito para poder sacar una foto? Y la anterior de la rosa. El último. El otro. Eso. Ay, junto con la otra. Eso. Ese. Sí. Ya, ahora sí, profe, gracias. Ahora va directo. En lo que es ¿cómo se llama? El plotting, ¿ya? De fondo, ese punto nos saldrá el punto real y este aquí es la posición estimada, ¿ya? Ya, aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Déjenlo enunciado. ¿Puede correr el cuadrito de El cuadrito negro. Sí. para saber después de hacerlo? Sacamos a Villegas. Sí, saque ese pato nomás. Tírelo lejos nomás. Muere callado nomás. Ya. Listo. Ese es 30 con 30 y 73 con 50. ¿Ya? Lo voy a usar el mismo carta plotting que está puesta ahí. A ver si resulta. Y van navegando rumbo 240. Esto sería ya para el otro tiempo. Sí, bueno, no, No, pero. se vayan a la prueba. Viene la prueba. Ah, qué bueno. No, es mejor que la haga mañana. ¿Para la prueba? Entre más correcto la weá, más materia nos van a pasar y más demorado vamos a quedar. Ya, punto inicial y colocamos el punto. Aquí tenemos las coordenadas iniciales. La velocidad son 15 nudos al rumbo 240. El 240 lo medimos acá. Y la velocidad son 15 nudos, ¿cierto? Y aquí me están dando un tiempo de 5 horas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el desarrollo que yo tengo que hacer? Está puesto aquí en negro, ¿cómo se hace el desarrollo? Coloco primero el punto inicial, calculo la distancia navegada, que la distancia navegada va a ser los 15 multiplicado por el tiempo. Calculo el vector corriente, que es el que me da el abatimiento, que son los 6 nudos multiplicado por 5 horas, ¿ya? Y de ahí calculo la velocidad, el rumbo del y la velocidad SOC y obtengo las coordenadas punto real. Es decir, aquí coloco el punto inicial, ¿cierto? Y me va a dar un punto final con la velocidad del buque y el tiempo navegado, ¿ya?
Después coloco yo el vector corriente, ¿ya? Que es el al 150 y 6 nudos. 150 que lo veo aquí en mi rosa y lo traslado hasta inicio para acá, ¿ya? Y ahí obtengo mi rumbo real de desplazamiento, que es el punto donde yo voy a llegar. Yo voy a llegar a este punto, ¿ya? Y aquí puedo obtener las coordenadas de llegada del punto real, ¿cierto? Con esta línea, trasladándola hacia la rosa, voy a obtener el coj, ¿ya? Y con un compás mido la distancia. Y esta distancia la divido por el tiempo, me va a dar finalmente la velocidad. No, o sea, la velocidad. me va a dar la velocidad del sol. Del sol. ¿Ya? Y ese va a ser el punto real que voy a tener yo aquí abajo. ¿Ya? Y eso hecho con la rosa de maniobra es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Coloco mi punto inicial, ¿ya? Calculo mi intensidad, mi magnitud del vector, velocidad por el tiempo, que me va a dar 75 millas navegadas, y aquí también coloco exactamente las mismas caras. Cada círculo son 10 millas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Esta aquí va a ser mi vector buque. Coloco mi vector corriente, que son al 150 y son 30 millas, o sea, son 3 círculos, ¿cierto? Y coloco mi vector en la punta que está en la sumatoria de vectores, y mi resultante va a ser este azul, y este va a ser mi coj, y este aquí va a ser la SO. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81 más o menos, y eso lo divido por ¿cuánto? Por 2. ¿Por qué por 2? No, por O sea, por 5. Por 5. Y eso es lo que me va a dar a mí Por 5 horas. la... Profe, antes que saque, ¿puede sacar la barrita de abajo? Que nosotros no... Sí, Eso. Ya, y me da entonces finalmente 16,2. Ya. Ya. Vamos a llegar hasta aquí, no va a interesa que ustedes el concepto lo entiendan bien, porque después más adelante vamos a hacer ejercicios con este cálculo que es bastante interesante. Creo que mañana son muchas preguntas. ¿Lo viste? Los 7 ¿Sí, no?